Hola, bienvenidos a esta transmisión. Quiero decirles que hoy es un programa especial porque vamos a estar hablando acerca de la Reforma Protestante. Estamos en octubre y precisamente en este mes conmemoramos lo que sucedió el 31 de octubre de 1517, cuando, según la historia, pues nos dice que un monje, Martín Lutero, clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, encendiendo con esto la chispa de la Reforma Protestante. Desde luego hay muchas cosas que se pueden decir al respecto y sobre eso vamos a hablar en este programa, pero antes de entrar en materia, pues quiero presentar a mi invitado especial, que es mi buen amigo Samuel Murillo, a quien le voy a ceder la palabra para que él mismo se presente, nos diga quién es, dónde está, qué está haciendo y bueno, ustedes lo conozcan mejor. Adelante, Sam. Mi nombre es Samuel Murillo, soy presbítero ordenado de la Iglesia Metodista, actualmente pastoreando en el Metodismo Británico. Soy investigador de tiempo completo en el King's College en la Universidad de Aberdeen para la obtención de un doctorado en teología sistemática. Trabajo más que nada teologías públicas. Actualmente, específicamente es una teología pública que dialoga o articula en el fenómeno tan doloroso de desapariciones forzadas en México. Entonces, es una teología que, aunque tiene todo el bagaje de la teología continental, pues busca articular con las necesidades de nuestra sociedad en México. Es un gusto estar aquí con ustedes y especialmente un gusto estar aquí con Ángel Sanabria, un gran maestro, pastor y amigo en lo que ha sido pues las bases de mi formación teológica. Muchas gracias, Samuel. Sí, de hecho, quiero comentar que pues con Samuel nos une una amistad ya de varios años. Y bueno, la verdad es que siempre es un gusto poder platicar contigo, Sam. Y bueno, pues yo quiero que podamos entonces entrar a abordar este tema de la reforma, porque, bueno, yo mencionaba hace un momento los datos, digamos, oficiales sobre el inicio de la reforma, pero tú sabrás que pues se ha cuestionado, por no decir atacado, desde muchos ángulos, no solamente estos datos históricos, sino todo el movimiento de reforma, ¿no? Se ha puesto en cuestionamiento. Entonces, de entrada yo quiero comentar que, bueno, tenemos que reconocer los mismos creyentes evangélicos que pues el movimiento de reforma ciertamente fue un punto de inflexión muy determinante en la historia del cristianismo, digamos un parteaguas que marca esa época o cierra, mejor dicho, ese periodo medieval de hegemonía de la Iglesia Católica y marca, digamos, la apertura ya pues con alcance social de lo que son otras formas de experiencia cristiana, ¿no? Porque obviamente reconocemos que hubo muchos otros reformadores antes que Martín Lutero, pero pues lamentablemente terminaron muy mal. A muchos de ellos les costó la vida, fueron perseguidos, fueron ejecutados públicamente, algunos abandonados en los calabozos de la Inquisición, etcétera. Pero desde luego somos conscientes que no fue el primero, Martín Lutero, y por cierto no solamente no fue el único, sino tampoco podríamos decir que fue el mejor, porque hubo muchos otros reformadores. Ya mencioné tanto antes de él, antes del siglo XVI, pero también en pleno siglo de la Reforma, contemporáneos a Lutero, surgieron muchos otros clérigos, teólogos, humanistas, que también formaron parte muy importante, protagónica de hecho, en el movimiento de la Reforma. Entonces, desde luego no somos ingenuos a la hora de valorar el movimiento de la Reforma. Reconocemos que tiene sus claroscuros, que si bien es cierto que tuvo muchos logros o alcances, también reconocemos que hubo digamos, fallas, que hubo faltas ahí o deficiencias. Pero bueno, de eso se trata precisamente, que nosotros podamos hacer una evaluación, ¿no?
Entonces, te cedo la palabra para, si tú quieres también tomar algún punto de partida para que nosotros podamos hacer una evaluación sobre lo que fue este movimiento histórico tan importante. Adelante, Sam. Muchas gracias. Creo que un punto de partida como pregunta abierta y que siempre es interesante, depende con quién se genere la interlocución, es preguntarnos de qué formas, en qué dimensiones, cómo podemos ampliar nuestros horizontes usuales, dependiendo desde dónde se aborde. Sobre la pregunta si la reforma se celebra, se conmemora o se lamenta, ¿no? Y en qué aspectos podemos abordar desde este panorama un tanto más amplio, ya que a veces creo yo lo que no nos ayuda mucho hoy es caer únicamente en un lado o el otro, ¿no? Tanto en una celebración bastante romantizada, bastante fuera de la realidad, bastante de una conciencia histórica un tanto más amplia, que pueda considerar aspectos sociales, demográficos, contextuales, sociopolíticos e incluso migratorios durante sobre todo el siglo XVIII. O caer, ¿verdad?, en el contrario de solamente lamentarlo sin atrevernos también a valorar el enriquecimiento de los procesos históricos de la cristiandad en un sentido más amplio, considerando pues también no nada más a la Iglesia latina, la Iglesia católica romana, sino también pues la Iglesia en Oriente, ¿no?, de toda la ortodoxia, tanto del este como oriental. ¿Y cómo podemos entonces revalorar, plantear, asumir desde esta perspectiva un tanto histórica, teológica, para poder abordar los elementos de celebración, de conmemoración, pero también de lamento en relación con la división de la iglesia, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, requiere una reflexión muy profunda, detenida, que difícilmente se puede expresar, no sé, en una charla, pero por lo menos que esto sirva como invitación a que nosotros pues investiguemos, profundicemos en toda esta diversidad que trajo consigo el movimiento de reforma, porque como bien lo señalas, por un lado están quienes tal vez conmemoramos este evento, pero también hay otros, por otro lado también hay quienes lo lamentan, ¿no? Sobre todo por muchos años, desde el ambiente católico se vio como una ruptura y como un acto, digamos, casi imperdonable hacia este monje alemán, concretamente hablando de Martín Lutero. Pero fíjate que los tiempos ciertamente han cambiado y tú sin duda aquí nos podrás aportar mucha luz. Vivimos en unos tiempos donde ha habido ya mucho acercamiento entre las diferentes iglesias, específicamente entre el catolicismo y todo lo que respecta al lado de las iglesias evangélicas. Y bueno, este cambio yo pienso que sobre todo lo podemos observar a partir del Concilio Vaticano II. Estaba yo en estos días leyendo un librito que se escribió justo en la conmemoración del nacimiento de Martín Lutero, el siglo pasado, es decir, en 1983, y leía yo algo que me llamaba mucho la atención, y es que durante el Concilio Vaticano, uno de los protagonistas, que fue un sacerdote francés, Yves Congar, dijo que en el Vaticano II Lutero habría tenido su concilio. Fíjate nada más, para que uno de los principales actores de esta celebración católica hubiera llegado a decir eso, decir casi que el Concilio Vaticano respondía de muchas maneras a las demandas de Martín Lutero y que hasta cierto punto él se hubiera sentido, digamos, en casa con todo lo que se abordó en esa ocasión. Inclusive menciona también este autor que el decreto del concilio comienza reconociendo que en la ruptura protestante, dice, y cito, hay culpa en ambos lados. Y dice que la Iglesia Católica asume humildemente su responsabilidad ante la historia. Entonces, esto para mí realmente es sumamente importante
y cambia, digamos, el tono del diálogo intereclesial, ¿no? Entonces, no sé si tengas algo que comentar sobre esto. Sin duda, el panorama que nos arroja sobre todo el siglo XX es un parteaguas histórico, teológico. El principal de ellos, sobre todo después de estar viviendo en Europa ya por algunos años, es la forma en la que ambas guerras marcan a las sociedades europeas. La guerra, sin duda, es un escándalo y surge de ahí la pregunta existencial en relación con las divisiones históricas. Por eso emana de forma tan fuerte el movimiento ecuménico en un sentido bilateral, multilateral, después de los 40 y de ahí, pues sin duda, el contacto directo después de Vaticano II que permite el diálogo formal de la Iglesia Católica Romana por medio del Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos con la mayor parte de las comuniones globales, incluyendo incluso un diálogo formal con la Iglesia Pentecostal y otras iglesias evangélicas. Entonces, y pues si nos vamos a la cuestión luterana, sin duda uno de los documentos que yo recomendaría hoy leer, y es interesante cuando se estudia desde panoramas interculturales y diversos desde las confesiones, se llama en inglés la Joint Declaration of the Doctrine of Justification, que es una declaración conjunta de la doctrina de la justificación, en donde 5 comuniones globales, las primeras que firmaron dicha declaración fue la Iglesia Católica Romana y la Federación Luterana Mundial, y de ahí se ha sumado el Concilio Mundial Metodista, la Comunión Mundial Reformadas y la Comunión Anglicana, siendo pues estos los 5 pilares que reconocen que ya no existe el conflicto doctrinal, al menos o en la base teológica que generó la división o el parteaguas en el siglo XVI. Sin duda, pues está todo lo que sucede en el inter, razón por la cual no se puede proceder a una comunión total o completa, pero ya no es pues la justificación por la fe un motivo de división, sino que hay ya un acuerdo entre estas 5 comuniones de que creemos y confesamos la misma fe y creemos y confesamos la misma doctrina en relación con las bases teológicas de la iglesia. Esta es la teoría, sin embargo, pues si nos vamos a la práctica, encontramos toda esta diversidad de experiencia que yo llamaría hoy los retos que hay en relación con divisiones en la humanidad, aunque a veces se pretendan disfrazar de religiosos o tildarlos de teológicos, para mí casi siempre son más diferencias culturales en las formas de expresar la creencia, la fe, de vivirlas. Y ahí es en donde para mí existe a veces esa dificultad. Se tiene que abordar como algo cultural, porque si se trata de responder de forma teológica seria, pues nos vamos a encontrar que confesamos lo mismo, que confesamos la misma fe. Sin embargo, la forma en la que esta dinámica doctrinal se recibe, se lleva a la experiencia, a la vivencia, a la cultura, pues es ahí en donde se vuelve un reto cultural, intercultural, del encuentro de las distintas comunidades ya en la praxis, ¿no? Para abundar aquí un poquito más en quienes puedan ver este material después, pues nos encontramos ahorita en un proceso de sinodalidad muy interesante con el Papa Francisco, ¿no? Que en un ámbito teológico se habla de que pueda ser tan trascendente como Vaticano II. El sínodo que Roma ha llamado este año para el año 2023 y 2024 en relación con reforma interna, sobre todo en relación con jerarquía, en relación con escucha, en relación con comunidad. El Papa Francisco prácticamente está planteando un proceso de sinodalidad del sínodo, ¿no? ¿De qué forma hemos planteado la escucha históricamente y de qué forma podemos plantearnos la escucha, la inclusión de nuestras comunidades de formas menos injustas, de formas más inclusivas, de formas menos impositivas,
y si se lleva a cabo, si, si Francisco sigue vivo para el 24-25, va a ser un proceso muy, muy interesante dentro de la Iglesia Católica Romana. Puntos de referencia de cómo están llevando este proceso de sinodalidad ya en las diócesis, en lo local, la iglesia en Alemania, la iglesia en Australia, la iglesia en Canadá, son puntos de referente muy interesantes con respecto a las dinámicas del norte y sin duda en América Latina, en las comunidades de base que surgen de las teologías de la liberación, esta apertura que Francisco ya ha dado en reconocimiento a teologías que responden a las violencias y al dolor y al sufrimiento de los pueblos, pues va a traer también toda esta apertura interesante para lo que viene en el próximo sínodo de los obispos dentro de la Iglesia Católica Romana. No es posible por cuestión de infraestructura poder traer a toda la esfera romana como lo fue en Vaticano II, pero la forma metodológicamente en la que se está abordando y la forma en la que se busca traer en las sesiones del 23 y el 24 van a ser sumamente interesantes para aquellos que quieran o les interese seguir este proceso de cambio dentro de la Iglesia Católica Romana. Y nada más para acotar también, así como lo fue en Vaticano II, el resto de las comuniones cristianas están invitadas con observadores y participantes teológicos reformados, luteranos, anglicanos, metodistas, pentecostales, evangélicos. Estamos colaborando de forma interna. Yo tuve el privilegio, no estoy seguro de cuántos metodistas mexicanos hayamos participado en un sínodo de obispos, pero participé yo hace un par de años en el sínodo de obispos de juventud, fe y discernimiento vocacional como teólogo metodista en el Vaticano, aportando, ¿no?, desde estas dinámicas un tanto más inclusivas y plurales en contraste con lo que han sido las décadas y los siglos pasados, ¿no? Bueno, pues me parece realmente muy importante todo lo que acabas de apuntar, porque también nos deja ver que a nivel ya de las altas, no solo de las altas jerarquías religiosas, sino también de los académicos, el panorama es muy distinto, ¿no? Hay diálogo, hay estos encuentros, estos trabajos conjuntos para buscar la unidad. Sin embargo, lamentablemente esto a nivel, digamos, popular, no es del todo conocido, ¿no? Si nosotros entramos a las redes sociales, tristemente lo que encontramos siguen siendo esos encontronazos entre evangélicos y católicos, defendiendo cada quien su iglesia, casi nos suena defendiendo su secta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ignoran, o sea, lamentablemente hay una gran ignorancia sobre todo este trabajo, que como mencionaba yo, no es de hoy, sino ya tiene varias décadas. Desde el siglo pasado se ha estado trabajando mucho en todos estos aspectos de buscar superar las diferencias, de buscar la unidad, sin que, y aclaramos, se pierda la identidad propia de cada comunidad, ¿no? Entonces, yo quería también leer aquí, porque estaba revisando también estas declaraciones que me parecen importantísimas. Estoy citando del libro que se titula ¿Quién era Martín Lutero?, de Joan Busquets, y dice por aquí algo que me parece sumamente importante, y cito: la Reforma presenta grandes valores religiosos, y abro un paréntesis aquí, este autor es católico, y miren lo que dice: la Reforma presenta grandes valores religiosos, culturales y humanos a través de los siglos. Es más, las iglesias nacidas de la Reforma no están privadas de sentido y de fuerza en el misterio de la salvación. Son realmente instrumentos de salvación y en ellas se dan frutos de santidad. O sea, ve esto qué valioso es. O sea, son perlas realmente esto, ¿no? Porque mientras, como acabo de decir, a nivel popular se siguen pues atacando católicos y evangélicos, sin embargo, nosotros vemos cómo ya a nivel de los académicos, de los clérigos, la situación es muy diferente, ¿no? Hay un reconocimiento de los valores que hay en cada una de estas tradiciones, ¿no? Este mismo autor también hace una advertencia a esos ataques que
También desde el catolicismo, digamos, de las masas popular se hizo por mucho tiempo contra los protestantes. Tiene aquí una frase que me llama la atención, me gusta mucho porque dice, por otra parte, los protestantes actuales no tienen culpa en el hecho de la desunión, ¿no? Entonces, como que es mucho también estar hoy atacando a los protestantes por la ruptura, etcétera, cuando no se entiende que fue una situación, una coyuntura histórica la que marcó esa ruptura, ¿no? Y que, por cierto, si nosotros lo vemos desde los postulados de aquellos protagonistas, su deseo, al menos del lado de los reformadores, no era romper con la iglesia, ¿no? Tengo por aquí también una frase de Martín Lutero que quiero recordar y me parece muy importante porque también poco se conoce. Este reformador alemán dijo lo siguiente: nadie puede negar que nosotros mantenemos, creemos, cantamos y confesamos todas las cosas de acuerdo con el credo de los apóstoles y la fe de la Iglesia antigua, que no hemos introducido en ello ninguna novedad ni tampoco agregado nada, y que por esta razón pertenecemos a la Iglesia antigua y nos sentimos unidos a ella. Fin de la cita, palabras de Martín Lutero. No sé qué comentario te merece, Sam. Me parece importante resaltar la parte que a veces confundimos, que mencionaste un poco sobre las mutuas condenaciones desde ambos espacios. Nunca fueron a las comunidades o a las tradiciones en una generalización o totalidad. El Papa condena a Lutero y Lutero condena al Papa. Nunca hubo ninguna de las dos partes una condena generalizada o un anatema por escrito generalizado de ambas partes. Y por eso, pues es uno de los grandes sinsentidos el día de hoy cuando insistimos en desechar, en expresar, verbalizar cuestiones de condenación hacia la otra edad, sin atrevernos al encuentro, sin atrevernos a conocer a las personas como seres humanos que somos, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante, es interesante, sobre todo por la vivencia latinoamericana actual y en México, el cómo nos mueve no nada más la ignorancia desde una perspectiva teológica. Yo lo he nombrado sobre todo hacia compañeros que nos encontramos, compañeras en el ministerio, como pastoras, pastores, sacerdotes. El analfabetismo teológico es algo que debe nombrarse como algo sistémico, como algo intencional también muchas veces en la forma en la que hemos vivido en América Latina y el cómo podemos, pues, atrevernos a nombrar los miedos, atrevernos a nombrar las formas en las que hemos sido educados de formas tan violentas. Y es muy interesante, Boaventura de Sousa, sobre todo ahorita en el contexto de pandemia, nombra que las tres categorías relevantes de las que debemos reflexionar y buscar despojarnos es el patriarcado, el colonialismo y las vidas como mercado, ¿no? Y me parecía importante nombrar esto porque la mayoría de las veces en las que desde lo religioso vivimos esta parte tan conflictiva, tan violenta, pues son hombres que se niegan a dejar el poder, que se aferran a un poder que a veces que ni existe, ¿no? Va, pienso yo, muchas veces de la mano este sentido de imposición, de colonialismo, de poder y de patriarcado, que se aferra en discusiones y en pleitos religiosos que muchas veces incluso nuestras comunidades, nuestras familias, de muchas formas ya han dejado atrás, ¿no? Yo lo nombro incluso desde mi propia experiencia. Yo vengo de una familia bastante ecuménica en sí misma, con familiares clérigos en distintas tradiciones cristianas. Por ahí tengo un tío sacerdote católico romano, tengo tíos, tías, primos bautistas, presbiterianos, pentecostales, evangélicos, metodistas, y sería un sinsentido, ¿no? ¿De qué forma,
puedo yo desarrollarme, desenvolverme en un ámbito teológico, pastoral, en los sinsentidos que a veces la institución pretende imponer a sus propios feligreses, cuando pues yo me desenvuelvo en una familia bastante interdenominacional, ecuménica, diversa, ¿no? Y pues si le añadimos esto, los aspectos, las dinámicas interreligiosas que viven algunas otras comunidades en Asia, en Medio Oriente, y que sin duda cada vez más en este panorama tan globalizado en el que vivimos, nuestras sociedades no van a dejar de diversificarse. Y es la responsabilidad pastoral y teológica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a vivir en 5, 10, 15, 20 años, cuando ya no nada más sea el encuentro entre católicos y no católicos, sino incluso en México con dinámicas y experiencias de encuentros con comunidades judías, comunidades musulmanas, comunidades que vengan todavía desde una otredad un poco más amplia a lo que estamos acostumbrados? Eh, Sin duda, creo yo, el presente y el futuro de la iglesia en el siglo XXI va a ser una cuestión de supervivencia en la parte institucional. Lo vivimos ahorita en Europa después de la pandemia, en donde las formas tan rapaces de vida ya no dan para seguir viviendo en la dinámica o en la lógica del capital. Vienen periodos de toma de decisiones interesantes para, sobre todo el cristianismo histórico en América Latina, atrevernos a salir de las formas acostumbradas, tomar decisiones con respecto a la centralización del poder, a la centralización de nuestras formas de ver, las formas de hacer comunidad y el cómo podemos ampliar nuestros horizontes hacia formas de iglesia menos cuadradas, institucionales. Bonhoeffer, que pues es un teólogo que yo abordo ahorita mucho en mi investigación doctoral, insiste mucho, ¿no? La iglesia no busca poder, la iglesia no busca extender su dominio en el mundo. La iglesia, en un sentido teológico, desde el cátolos, es como comunidad y es Cristo siendo comunidad en la creación y en la humanidad, más allá de todos nuestros panoramas y perspectivas o nuestra ceguera teológica y pues cultural cuando nos relacionamos con los demás. Y en este sentido, en México, pues muchas veces no nos permite esta ceguera institucional poder dar testimonio de las formas de ser iglesia más allá de nuestras paredes, de nuestros espacios, de nuestras formas, y cuánto no más en las comunidades que se duelen, que sufren más allá de nuestros privilegios, las comunidades que viven en la constante de desplazamientos forzados en América Latina y el mundo. Estamos hablando en México de más de 250,000 muertes y estamos hablando en México de más de 100,000 personas desaparecidas. Y cuando nos atrevemos a estar con las colectividades de familias, vemos ahí una iglesia que se concibe desde la experiencia de la gracia y del amor, mucho más allá de estos pleitos, ¿no? Que venimos arrastrando por 400, 500 años. Entonces, desde el sufrimiento y desde el despojarnos del privilegio, podemos atrevernos a encontrarnos con reflexiones teológicas, pienso, mucho más necesarias, mucho más ricas y mucho menos sin sentidos, ¿no? Como a veces termina siendo el pleito de las divisiones de nuestras denominaciones hoy. Me parece muy importante, Samuel, lo que decías en el sentido de que en el episodio histórico de la reforma y de la ruptura con Roma, pues digamos ahí la exclusión o condenación mutua fue entre los clérigos y no entre las masas. Sin embargo, hay que reconocer que ya con el tiempo también se va generando, se va bajando, digamos, ese tipo de actitud beligerante hacia las comunidades respectivas, a tal grado que después ya tenemos guerras de religión y tenemos muchas condenas mutuas, las cuales lamentablemente en cierta medida siguen existiendo todavía en nuestros días. Pero de lo que muchos no se han enterado es precisamente de lo que hemos estado hablando aquí, de que a nivel de los académicos y de los clérigos ya ha habido un entendimiento, un acercamiento
muy importante entre lo que son las dos grandes comunidades de fe, que es la Iglesia Católica y las comunidades evangélicas. De hecho, estaba viendo también que en el periodo del Papa Paulo VI, allá en la década de los 60s y 70s, llegó incluso a plantearse, se hizo la propuesta de que se revocara la condena que la Iglesia Católica había emitido contra Lutero, ¿no? Y entonces hubo por ahí, tanto desde el lado protestante como desde el católico, mucha aceptación y muchas propuestas en este sentido, ¿no? De que se quitara la condena que se había hecho a Martín Lutero. Inclusive el famoso prior de TC, Roger Schutz, fue uno de los que hizo también esta propuesta, ¿no? Y si bien no se ha logrado del todo, sin embargo, los tiempos han cambiado y son muy favorables. Por cierto, también como caso anecdótico, en esa época incluso un pastor llegó a proponer que se canonizara a Martín Lutero, ¿no? Entonces, obviamente no se ha llegado a tanto, pero sí por lo menos a un entendimiento ahí muy importante entre católicos y protestantes, que los luteranos a su vez, por su lado, han reconocido también aquellas cosas que el mismo padre de la Reforma, digamos, los aspectos negativos o oscuros, en los cuales también los protestantes estamos obligados por conciencia a reconocer que son cosas con las cuales no comulgamos, ¿no? Voy a citar este documento en el cual precisamente se juntaron católicos y luteranos para hablar acerca de la figura del gran reformador. Fue una comisión mixta católica-luterana que llevó por título Martín Lutero, testigo de Jesucristo, que ya el mismo título nos deja ver mucho, ¿no? De esto de que los mismos católicos estaban cambiando su perspectiva con respecto al reformador alemán. Pero lo que me llama la atención aquí también es que por el lado de los luteranos expresaron lo siguiente, dijeron: guardando plenamente su total reconocimiento por la acción de Lutero, las iglesias luteranas son hoy día conscientes tanto de los límites de su persona y de su obra, como de ciertas consecuencias negativas de su actividad. No pueden aprobar sus ataques polémicos, tiemblan ante los escritos antijudíos de Lutero en su vejez. Ven que su conciencia apocalíptica le conduce, por ejemplo, a propósito del papado, del movimiento anabaptista y de la guerra de los campesinos, a condenas que no pueden aceptar. O sea, aquí está dejando en claro, ¿no?, que los mismos luteranos reconocen que hay aspectos en la vida y en la obra de Lutero con las cuales no podemos comulgar. Y aquí hay muchas más que podríamos también nosotros hablar, ¿no? Había en Lutero también cierta misoginia con la cual no coincidiríamos, etcétera. Entonces, yo pienso que de ambos lados se está haciendo esta conciencia, ¿no? Porque también la Iglesia Católica en todos estos encuentros, tanto en Concilio Vaticano II como en posteriores encuentros, pues han reconocido que era necesaria una reforma en el siglo XVI a cómo estaban las cosas, al grado digamos, de degradación que se había llegado ya en la religiosidad, no solamente, diría, no solamente popular, pero más bien en la religiosidad de los jerarcas, ¿no? Hay unos episodios ahí realmente muy escandalosos, muy oscuros en todos estos papas del Renacimiento, sobre todo. Entonces, esta reforma ya estaba siendo exigida no solamente es decir, no solamente los protestantes serían los que pedirían esta reforma, sino que venía siendo ya exigida por clérigos como el cardenal Cisneros, por humanistas como Erasmo, y después en el Concilio de Trento, de hecho, van a ser retomadas muchas de las propias demandas de Lutero. Si bien no se va a conceder mucho, se van a hacer todavía algunas condenas, sin embargo, ya hay una revisión que en el propio siglo XVI la Iglesia Católica lleva a cabo. Entonces, no sé qué pienses sobre estos puntos, Samuel. Sí, sin duda, la dinámica natural, analógica, en un sentido teológico de lo que la iglesia es ese constante mover, renovar, preguntarse. El mismo
eh, a Bonhoeffer un poco, ¿no? Bonhoeffer en su Cristología concluye diciendo que la iglesia de forma diaria se ofende por la voluntad de Cristo en medio de ella, el discernir, el mover, la revelación, la realidad del Dios que irrumpe, convoca pues a diariamente renovar, revirar, repreguntarnos nuestras orientaciones, nuestras preguntas, nuestros caminos, y es la naturaleza misma de la iglesia. Eh, y ese es el gran problema desde una perspectiva histórica, ¿no? El pretender asumir una teología cerrada, una teología dogmática que no dialoga, que no articula, que no puede ser analógica. Y creo que ese es el reto en un panorama, en una posibilidad teológica y sobre todo de implicaciones pastorales, ese constante preguntarnos cómo podemos dialogar, articular con mayor profundidad el llamado mismo del Evangelio, como, no como una certeza ya asumida, sino como una irrupción constante, ¿no? No como una certeza de comodidad y de privilegio, sino como una irrupción en la totalidad del amor, de la naturaleza, de la fe que confesamos a partir del Dios que la iglesia confiesa a través de los siglos. Y eso nos permite pues a ir más allá de las generalizaciones. Ciertamente no hay tradición perfecta y no puede haber comunidad, ni tradición, ni confesión teológica que abarque la totalidad de una verdad. Cristo es la verdad, pero no la recepción, ni la interpretación, ni ninguna cosmovisión o reflexión teológica en ningún tiempo y espacio físico y temporal. Y es ahí, pues, en donde la reflexión ontológica que trasciende nuestros espacios, que trasciende nuestra dogmática, pues nos lleva pues a esa iglesia que se renueva y se reforma en todo momento y en todo lugar. Sin embargo, aquí podemos ir a la certeza neumantológica, ¿no? Que es la confesión, el cázolos en el credo, ¿no? Cuando confesamos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, es esa certeza de cómo la dinámica misma de el espíritu es a través de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las culturas, de todos los espacios, en todo lugar y en todo momento, ¿no? Y es ahí este principio desde la teología ecuménica que podemos dar testimonio de dónde la iglesia está siendo, pero nunca podemos decir dónde la iglesia no es. Y creo que ese es un principio de vulnerabilidad, de humildad pastoral y teológica sumamente relevante en la reflexión y en la construcción teológica como en el ejercicio pastoral de las propias comunidades. Por ello, sin duda, ¿no? No nada más en el siglo XVI, en todo momento la iglesia debe ser renovada y en todo momento también es importante asumir pues el contexto sociopolítico, sociocultural, ¿no? Lutero hubiera estado muerto al día siguiente si las conveniencias políticas alemanas no hubieran otorgado la protección que le otorgaron, que no eran motivaciones pues tan teológicas o tan romantizadas, ¿no? Sino que los movimientos de reforma convenientemente ayudaron a asumir potencias políticas nacionales al resto de la Europa occidental, ¿no? ¿Cómo es posible que la corona británica tenga que estar rindiendo pleitesía a, a un trono fuera de sus fronteras, ¿no? ¿Cómo es posible que los príncipes alemanes hubiera flujo, ¿no? Económico que saliera de sus fronteras? Y por eso es que se consolida, ¿no? Porque hay una motivación, una segunda, tercera agenda
beneficiosa o no, pues sin duda es bueno siempre articularlo. Pero algo que también yo nombraba sobre el poco abordar el análisis de fenómenos migratorios, sobre todo después de la reforma misma, ¿no? Siglo XVII, siglo XVIII, esta migración que se da en el siglo XVIII a las colonias británicas, hoy Estados Unidos de Norteamérica, y el cómo pues esta especie de calvinismo, pietismo interesante se consolida de tal forma que es lo que hoy nos lleva a visitar a una iglesia bautista, presbiteriana, reformada o metodista en prácticamente cualquier lugar del mundo y pareciera ser que es lo mismo. Y viene de esta influencia histórica desde este fenómeno migratorio en origen y que consolida esta especie de calvinismo que está metido en todos lados, incluyendo el metodismo de muchas formas, ¿no? Y a veces estas dinámicas, perspectivas socioculturales, sociopolíticas detrás, no las abordamos tanto y eso es lo que a veces no nos permite tanto, pues asumir de forma un poquito más profunda la realidad desde donde partimos, ¿no? Desde donde es el reto. En específico en México, insisto yo siempre en nombrar esta especie del fenómeno sándwich de toda la presión que viene del norte y toda la presión que venía del sur en tiempos de reflexión teológica, en tiempos de sufrimiento, sobre todo, y la teología de la liberación, y México nunca llega a un clímax de asumir nuestra realidad como el resto de América Latina lo hizo. Por eso México nunca consolida un Consejo Nacional de las Iglesias, como la mayoría del resto de los países del mundo lo tienen. La mayoría de los países de América Latina tienen un Consejo Nacional de las Iglesias, un espacio en donde a pesar de la diversidad del encuentro sucede. En México nunca se logra consolidar por todas las segundas agendas de intereses sociopolíticos de intervencionismo constante, ¿no? Lo que el norte insiste llamar en avivamiento es una intervención económica política de los setentas muy, muy fuerte y quedaría para una investigación doctoral muy interesante de dónde viene el dinero del famoso avivamiento, a quién le convenía ese intervencionismo que buscaba sin duda pues tener aletargados en esta anestesia tan interesante que viven pues de diversas formas los pueblos latinoamericanos, pero que vive el norte de México, ¿no? Cuando se habla de crecimiento del mundo evangélico en el norte de México, es un fenómeno cultural muy interesante porque es una realidad social, cultural, a veces incluso que yo desde afuera quizás cometo el error de nombrarlo como ingenuidad, ¿no? Al norteño lo puedes convencer casi de cualquier cosa. Y por eso, pues, es muy fácil que vaya de un rumbo a otro desde la parte religiosa, porque es un fenómeno cultural muy, muy interesante, ¿no? La apertura a la conversación, yo me puedo poner a platicar en la macroplaza horas y horas con alguien que me encuentre, eso no sucede en el sur del país, ¿no? No se solidifica la escucha, el encuentro, y entonces esa ingenuidad, esa incluso capacidad del asombro, pues muchas veces es muy manipulada por movimientos evangélicos en el norte del país, ¿no? Que abusan de la apertura de la sociedad y de las familias, de las personas que sin duda buscan de forma honesta, ¿no? Responder a sus preguntas, a sus interrogantes desde la fe, desde la religión, desde la espiritualidad. Pero sin duda, pues mencionaste a Frère Roger desde pues lo que han sido ejemplos de consolidación desde la comunidad de TC, la comunidad de Iona, que es una comunidad muy parecida, reformada al norte de Escocia, y otras comunidades que han sido símbolos de encuentros, símbolos de diversidad y sobre todo muy enfocados a la reconciliación, que creo que es un factor sumamente relevante, cómo podemos abordar, solidificar esfuerzos reconciliadores en nuestras comunidades, en nuestros espacios, pues cada vez nuevamente insisto, porque creo que a veces no vislumbramos hacia dónde va la diversidad de nuestras sociedades, pero pues cada vez más diversos, más inclusivos, ¿no?
De lo que comentas, Samuel, hay muchos elementos muy importantes. Quisiera primero retomar cuando estás reflexionando acerca de la reforma del siglo XVI, para primeramente dejar en claro que no hubo una sola reforma, es decir, que no hubo solo una corriente de reformadores, sino podemos detectar varias corrientes, al menos 4 muy importantes, que por un lado ciertamente está la reforma magisterial, digamos que es el lado conservador, y dentro de esa reforma tenemos a su vez la línea luterana, pero tenemos también la línea reformada, que después se va a apuntalar con el calvinismo, ¿no? Pero también tenemos la línea anglicana, de la cual también hacías mención, y por otro lado también tenemos a los anabaptistas, ¿no? O lo que algunos estudiosos han llamado la corriente independiente de la Reforma, la cual a su vez también tiene diversas expresiones, porque va a haber algunos cristianos del siglo XVI que van a optar por el pacifismo, pero hay otros que van a tomar las armas e inclusive se van a involucrar en luchas sociales, como fue el caso de la Guerra de los Campesinos de 1525, ¿no? Que por cierto Martín Lutero comenzó apoyándola y después la repudió, ¿no? Y condenó a los campesinos. Pero hubo algunos reformadores como Thomas Müntzer que cuelga el hábito y se va a pelear del lado de los campesinos en contra de los señores feudales, ¿no? Entonces, ya en el mismo nacimiento del movimiento reformador, tenemos varias expresiones, tenemos una gran riqueza. O sea, no es la reforma solamente Lutero, la reforma no es solo Zwinglio o Calvino, la reforma son todos estos hombres y mujeres, porque hay que hablar también que surgieron mujeres muy valientes que también optaron por un cambio, una transformación, tanto en el ámbito espiritual como social. Entonces, hay mucho ahí que investigar todavía sobre la reforma, pero yo quisiera también nuevamente transportarnos a nuestro tiempo, porque yo veo con preocupación todavía esto que mencionaba yo hace rato, de los encontronazos que se dan entre los dogmatismos, ¿no? Por un lado el católico, por el otro el protestante. Y bueno, por ejemplo, pienso yo cuando me meto a las redes sociales y veo todo este tipo de debates, pues una de las cartas fuertes, por ejemplo, que se enarbola del lado de la Iglesia Católica, pues es toda esta línea o este pensamiento de la sucesión apostólica, ¿no? Y se dice que, bueno, es la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, no solamente por haber sido fundada sobre Pedro, sino además por toda esta línea, se presume ininterrumpida, ¿no? De papas desde Pedro hasta el papa actual Francisco, ¿no? Bueno, no sé, habría mucho que comentar y que platicar sobre esto. Desde luego, desde el ámbito protestante vemos las cosas muy diferentes. Cuando apelamos a una investigación histórica seria, profunda, pues descubrimos que hay muchas lagunas en esta supuesta sucesión papal, ¿no? Hay obispos que se mencionan ahí en los primeros siglos, de los cuales no se puede demostrar que tuvieran la primacía sobre la cristiandad. Además, hay que reconocer que la iglesia de Roma en los primeros siglos no era la iglesia madre, ¿no? De entrada, la iglesia madre pues es la de Jerusalén, y después, conforme se va extendiendo el evangelio, empiezan a surgir algunas sedes importantes, ¿no? Al grado que en los 3 primeros siglos tenemos al menos 5 iglesias muy importantes, que es Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Bizancio y Roma, ¿no? Pero Roma era una más de las 5, digamos, sedes o iglesias importantes ahí en los primeros siglos. Entonces, cuando se hace esta apelación, ¿no? No es que los obispos, la línea ininterrumpida, etcétera, pues nosotros vemos que ahí no hay, de entrada, históricamente hablando, no hay un soporte, no hay un apoyo para sostener este dogma, ¿no? Pero también, pues, esta reflexión no quiero hacer pensar que nos debe llevar a asumir esas posturas de pleito, de discusión, de ver quién tiene la razón, etcétera, porque también lo que sucede en la realidad es que hay un gran desconocimiento de que otras tradiciones cristianas ven la legitimación de sus iglesias desde otra perspectiva muy diferente a la de Roma, ¿no?
Por ejemplo, el caso de las iglesias de Oriente, que también apelan a una sucesión, por cierto, también de obispos, de apóstoles a través de los siglos, la misma iglesia anglicana, ¿no? Que habla de los inicios del cristianismo en sus tierras desde el siglo II, etcétera. Entonces, no sé, en tu experiencia que has convivido y escuchado muchas formas de pensar, ¿qué es lo que tú puedes comentar para superar esta, que a mí me parece una traba, algo en lo que se han atorado ahí, sobre todo católicos y protestantes, en ese encontronazo, ¿no? De cuál es la iglesia legítima? Sabemos que el protestantismo, si bien no puede apelar a esa sucesión, digamos, de obispos o apostólica de un papa, porque precisamente uno de los postulados de la Reforma está en contra de eso, ya que habla acerca del sacerdocio universal de los creyentes, y entendemos que la iglesia está presente apelando a la promesa de Cristo, ahí donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está el mismo Señor. Entonces, la perspectiva es desde luego muy diferente desde el lado protestante a cómo se ven las cosas en la Iglesia Católica. Pero tú, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué opinión te merece todo este tipo de temas tan controversiales? Sumamente interesante, ¿no? Primero, afirmar sin duda el episcopado en Roma era uno de los 5. La primacía, más bien en un sentido histórico, estaba en Constantinopla, ¿no? En la sede, en lo que es hoy Estambul, que actualmente es el patriarca Bartolomé, ¿no? de la Iglesia Ortodoxa. Y es interesante, ¿no? Porque es el sucesor de Andrés, hermano de Pedro. Hay un icono muy interesante. eh, en los encuentros, voy a responder con un poquito de historias antes de ir concreto a la pregunta. En los diversos encuentros que se dan en el ámbito ecuménico son muy simbólicos. Y después de más de 1000 años de no encontrarse el trono de Andrés con el trono de Pedro, se encuentran en Jerusalén, Atenágoras, y el regalo que le da Atenágoras al Papa es un icono de Andrés y Pedro abrazándose. Ese icono, el original, hoy se encuentra en la sede del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos en Roma, y sin duda es un icono sumamente simbólico desde ese ámbito, ¿no? Un par nada más de quizás de historias interesantes. Francisco ocupa mucho el simbolismo de la misma forma. Cuando Francisco visita, por ejemplo, la iglesia luterana de Roma, el regalo que él le da al pastor luterano es el regalo que, conforme a la tradición, se da en una visita oficial a una diócesis católica. Es decir, el regalo es un cáliz y pues de forma simbólica Francisco está diciendo reconocer el ministerio de su hermano pastor luterano, a pesar de que no lo puede decir verbalmente, abiertamente, por todo este conflicto dogmático, ¿no? Otro símbolo muy interesante es cuando Francisco va a Lund a celebrar las vísperas con el liderazgo de la Federación Luterana Mundial y el resto de las comuniones occidentales no católicas, en conmemoración de los 500 años de la Reforma. Francisco decide no ocupar su vestimenta como primado católico romano, sino que viste solamente el alba y la estola como el resto de los obispos luteranos presentes. Entonces, nuevamente, ahí Francisco está mandando un mensaje por medio de la liturgia, por medio de la vestimenta, que no puede verbalizar en palabras, pero es muy claro para aquellos que podemos leer teológicamente los simbolismos que se ocupan, ¿no? Volviendo, y me parece toda esta parte de los símbolos muy interesante porque sin duda hay procesos que se han vivido, sobre todo en Europa en los últimos años. Existen acuerdos interesantes, por ejemplo, en Reino Unido, el certificado de bautismo es el mismo para todas las iglesias. Cuando a ti te bautizan en Reino Unido, te dan un certificado que atrás trae los logos de mutuo acuerdo de todas las iglesias, incluyendo la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces, se ha llegado a un acuerdo común en donde abiertamente, ¿no? Confiesan la unidad sacramental, confesar un solo bautismo, y entonces
Es interesante porque, pues, permite que las personas en el ámbito ya local, ¿no? Puedan articular, desarrollar, reconocer su fe, su mutua fe de forma un poco más sencilla con elementos que pueden sonar muy simples, pero son relevantes ya después en la dinámica del encuentro y de la iglesia. Existe la comunión de Loyenberg, por ejemplo, que es una comunión de iglesias mayoritariamente de habla francesa, que nuevamente es una comunión de iglesias ecuménicas que se encuentra mayoritariamente en Francia, que buscan explorar cómo poco a poco fortalecer o pasar estos escalones de división como lo es la misma sucesión apostólica. Una práctica interesante es en la comunión de Porvoo, que es en la mayor parte de los países nórdicos, incluyendo también Reino Unido, y una práctica que ellos decidieron llevar a cabo para brincar el escalón de la sucesión apostólica o no, es invitar a los obispos de la comunión para las ordenaciones. Recordemos que la Iglesia de Inglaterra, en un sentido pues histórico, bajo esta lógica, tiene sucesión apostólica. Entonces, los obispos anglicanos participan de la ordenación sacerdotal de los sacerdotes del resto de las iglesias reformadas, metodistas, presbiterianas, bautistas. Entonces, esta invitación ecuménica en donde no nada más el obispo luterano, sino también el anglicano llevan a cabo la ordenación de los ministros de todos, pues permite en un sentido práctico, si queremos seguir esa lógica de la sucesión apostólica como lo que se comprende. Como metodistas hay un hueco histórico ahí muy interesante. Yo publiqué al respecto en un libro publicado por CUPSA sobre los 500 años de la Reforma, de un encuentro interesante que tiene Wesley con un obispo ortodoxo, que es quien lleva a cabo las primeras ordenaciones de los primeros predicadores metodistas aquí en Londres, en el siglo XVIII. Entonces ahí es interesante. Es una pregunta abierta, ¿no? Con respecto a la sucesión apostólica en la comunión metodista, que pudiese tener ahí una línea histórica interesante con respecto a la iglesia, sobre todo no con Pedro, sino con Andrés. Pero si nos salimos de esas lógicas, que sí, que sí, no, sí, el documento de Lima, que es un documento muy interesante de consenso llamado Bautismo, Eucaristía y Ministerio, un documento publicado por el encuentro multilateral coordinado por el metodista Geoffrey Wainwright, aborda estas posibles otras formas de reconocer el mutuo ministerio a pesar de las dificultades desde la pregunta de la sucesión apostólica. Algunas de esas opciones plantean pues una sucesión apostólica no en un sentido pues tan pragmático, tan teórico, sino más en el sentido del ejercicio de la proclamación, la confesión y la celebración de los sacramentos, la confesión de una fe apostólica desde los credos, y el cómo pues va más allá de un literalismo de sucesión histórica, como a veces se plantea únicamente, ¿no? Sin duda, pues existen estas dos, tres posibles vías prácticas, dinámicas, teológicas, que han llevado a cabo algunas otras comuniones, algunos otros espacios. No estamos tan fuera, tan exentos de ellos, de ello. En América Latina existe la costumbre de invitar, por ejemplo, cuando hay la ordenación de un obispo metodista, de invitar obispos metodistas de otras latitudes, incluyendo América Latina e incluyendo también a la Iglesia Metodista Unida, ¿no? Entonces, y eso también lo hacen los anglicanos. Cuando se ordena un obispo anglicano en México, vienen más de 10 obispos de distintas provincias anglicanas para co-celebrar la ordenación episcopal del nuevo obispo, ¿no? Y sellan todos ahí de testigos y de presencia como obispos primados de otras provincias anglicanas más allá de la local. Entonces, son prácticas interesantes que a veces más menos comunes, pero que creo que son testimonios interesantes. En mi ordenación al presbiterado, yo invité
a un sacerdote anglicano que fuera testigo, que estuviera presente más allá de mis propias autoridades eclesiásticas o testigos eclesiásticos, como sacerdote, ministro, presbítero, metodista, ¿no? Y son espacios que además permiten esta mutua confesión, articulación, testimonio mutuo, ¿no? Ok, Samuel, pues gracias por estos comentarios que me parecen muy valiosos. Yo quisiera que pudiéramos ir cerrando ya nuestra charla. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes algo que me parece sumamente también importante mencionar, y es recordar que Martín Lutero pertenecía a la Orden de los Agustinos, y justamente esta orden católica hizo hace algunos años un pronunciamiento muy importante que creo que es muy bueno conocer. Voy a leerlo aquí, lo que dijo la Curia General de la Orden de San Agustín en Roma, que según lo que veo aquí está justo al lado de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Y bueno, escuchen ustedes lo que dijeron estos agustinos con respecto al reformador. Y cito: la historia nos enseña a mirar hacia el futuro. Hoy, los agustinos no se avergüenzan de Lutero. Al revés, lo consideran un genio cristiano, un gran creyente. Le miramos con aprecio afectuoso. El 90% de su personalidad es extraordinaria. Hasta ahora, solo han entresacado su parte peor. San Ignacio el Santo, Lutero el Diablo. No compartimos el camino adoptado por Lutero, pero lo respetamos profundamente. La Orden de San Agustín está al servicio de la Iglesia Universal y de la humanidad, abrazando plenamente la opción por los pobres, por los marginados y con un acento especialísimo por el ecumenismo, más ahora con el centenario de Lutero. Nadie mejor que nosotros puede entender a Lutero. Fin de la cita. Así es que bueno, aquí me parece que es una muestra muy clara de cómo los tiempos han cambiado muchísimo desde hace 500 años a la fecha. Entonces, pienso que son todos estos avances dignos de tomar en cuenta, de conocerse, de difundirse, para que se empiecen a superar ya todos esos sectarismos que lo único que hacen es fracturar, lacerar a la humanidad. Todas esas guerras en nombre de Dios o de la religión, lo único que demuestran es que no se conoce a Dios, porque recordemos que precisamente uno de los textos importantísimos, centrales ahí del Nuevo Testamento, dice el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, espero que esta plática nuestra, Samuel, sirva también como una invitación a todos aquellos que nos vean y nos escuchen para poder transitar hacia una actitud de hermandad, de fraternidad, que otra vez aclaramos porque esto asusta a muchos. No significa perder nuestra identidad, pero sí que nos lleve a buscar la fraternidad, el cómo juntos las diferentes comunidades de fe, las diferentes espiritualidades podemos contribuir para tener un mundo mejor, para desarrollarnos más como seres humanos y, como lo decía San Pablo, ir creciendo y llegar a la estatura de Jesucristo. Bueno, pues te cedo el lugar para que te despidas, Samuel, para que si quieres dar algún comentario final y una despedida para esta plática que a mí en lo personal me ha parecido muy enriquecedora. Sumamente relevante todo lo que hemos abordado, y sobre todo atrevernos al encuentro, diría yo. En los principios de los primeros siglos de la iglesia, ¿no? Era un escándalo que la iglesia se dividiera. Era algo totalmente inadmisible en las dinámicas diversas, ¿no? Y a veces, cuando idealizamos mucho la enseñanza histórica de la iglesia, creemos que parece que proyectamos una iglesia que fuese muy monótona, muy hegemónica, cuando nunca fue así, ¿no? Siempre podemos ver desde el mismo texto
escritural, toda la diversidad de formas de pensamiento, de prácticas, pero en ningún momento vemos la justificación de la condenación del otro, sino más bien el llamado constante del evangelio al encuentro, ¿no? Y algo que constantemente yo desde lo local, ya en la pastoral un poco más práctica, local, de aquello que es posible, ¿cómo podemos articular los encuentros más allá de lo acostumbrado? ¿Cómo podemos ver la transformación tan radical, tan enorme, la esperanza, la redención que sucede en Cristo más allá de lo que a veces imaginamos o pensamos, ¿no? ¿Cómo podemos dimensionar una dinámica, un pensamiento, una práctica de misión más allá del colonialismo tan inmerso en nuestra psicología, en nuestras formas de pensar, de actuar, de proceder, ¿no? ¿Cómo podemos, yo insisto, y esto a veces asusta o mueve mucho, ¿cómo podemos dejar de creer que tenemos que evangelizar para permitir ser evangelizados, ¿no? Yo como ministro, presbítero ordenado de la iglesia, yo no creo que tenga que evangelizar absolutamente a nadie, pero trato todos los días de poder discernir mediante la capacidad del asombro, ser evangelizado por la otredad. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente, gracias Samuel por tu participación, por haber aceptado esta invitación y espero que no sea el único encuentro o la única charla que tengamos juntos, sino que vengan muchas más, porque sin duda hay muchos temas que ahorita quedan en el tintero y que habrá que retomar en próximos encuentros. Bueno, pues nuevamente, Samuel, muchas gracias. Deseo que Dios te bendiga mucho en todo el trabajo y los estudios que estás realizando y que podamos seguir en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Que Dios les bendiga.